ministra Nicolás Redondo Terrero. Nicolás, cuando quieras. Gracias. No me corresponde presentar a la ministra, a la que todos ustedes conocen, y sobraría cualquier presentación. En cualquier caso, aprovecho, como siempre que tengo la oportunidad, siendo presidente del Club Siglo XXI, hacer una muy breve reflexión, porque lo importante son ustedes, pero no puedo evitarla teniendo en cuenta los momentos que vivimos. El club, nuestro club, el Siglo XXI, siempre ha sido una casa tranquila, siempre ha sido un foro distendido, que se ha caracterizado fundamentalmente por el intercambio de discursos, de ideas, de razones. Es más, ha sido muy importante en el futuro y se convierte también este foro tranquilo y moderado en muy importante hoy, en esta situación de incertidumbre en la que los acontecimientos parece que nos avasallan, y no solo a nosotros, sino a todos, en la que la política ciertamente transcurre en un ámbito embarrado, en la que el insulto predomina sobre la razón, la descalificación sobre la idea. El siglo XXI se propone, quiere, desea y lo conseguirá ser ese foro donde se puedan intercambiar ideas pacíficamente. Estamos además muy encantados hoy, concretamente, porque esté aquí la ministra Reyes Maroto. La situación que vivimos es difícil y complicada, y la que viene por delante puede ser más difícil y más complicada. Y en ese tumultuoso debate público queremos ser un foro en el que la voz de la razón y la tranquilidad nos den sus motivos y sus razones. Además, queremos que se haga con la verdad por delante. Yo, perdonen que cite a un socialista del que no soy muy partidario, por cierto, histórico. Es que yo soy más de Besteiro que de otros, ¿no? Pero Largo Caballero decía que hay que decir la verdad, aunque duela la verdad. Y yo creo que la verdad tiene unas consecuencias terapéuticas en el espacio público que no hemos sabido ponderar suficientemente en la política española. Por eso sé que la ministra va a hablar con toda la verdad por delante y nos hará un análisis cabal de lo que sucede y nos dirá cuáles son las propuestas del Gobierno de la Nación, al que todos le deseamos mucho éxito, porque su éxito será nuestro éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a la ministra, voy a dar un teléfono donde todos los que estáis escuchándonos a través del Zoom podéis mandar vuestras preguntas. Si queréis preguntarle algo a la ministra, que es el 603 85 09 65. 603 85 09 65. Y los aquí presentes tenéis estas tarjetas que simplemente rellenándola y levantando el brazo pues os la recogerán. Ministra, cuando quieras. Puedes hablar desde aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Fenomenal. Muy bien. Pues, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, bueno, pues agradecer, como no, la participación en este foro, a los asistentes, a los que nos escucháis. La verdad es que estoy entre amigos de la Asamblea, mi querida alcaldesa Natacha, que reconforta siempre tener cerca a los alcaldes y alcaldesas que os estáis dejando también parte de ese esfuerzo para dar solución a los vecinos ante esta pandemia, y a parte de mi equipo. Gracias por acompañarme. Es un verdadero placer participar en este foro organizado por el Club Siglo XXI. Como señalabais, desde 1969 se ha convertido en un punto de encuentro de las diversas ideas del pensamiento político, económico y social, contribuyendo en todo momento a un debate constructivo sobre lo que necesita España para afrontar los grandes retos que tenemos por delante. Y antes de hablar de los desafíos que tenemos que afrontar y que sin duda la pandemia ha acelerado, como la transición ecológica, la transformación digital, la brecha de género, la cohesión social y territorial, que como sabéis son los 4 pilares que sustentan el plan de recuperación,
transformación y resiliencia que presentó hace pocas semanas el presidente del Gobierno me van a permitir que también me centre en los profundos cambios generados por la crisis sanitaria y a los que tuvimos que adaptarnos rápidamente, la sociedad en su conjunto, las administraciones públicas, las empresas, los autónomos y los trabajadores. Han sido meses duros para todos, meses donde el COVID se ha convertido en protagonista absoluto de nuestras vidas, alterando nuestra forma de relacionarnos, impactando gravemente en nuestra salud, pero también en la economía y en la sociedad. Y lo primero que me gustaría trasladarles como primera idea es que el Gobierno ha trabajado sin descanso con una prioridad, la de proteger la salud y salvar vidas. El estado de alarma y otras medidas adoptadas por las autoridades sanitarias están siendo eficaces para controlar el virus y sin duda pues quiero aprovechar para agradecer la ejemplaridad del conjunto de la sociedad, de las empresas, de los trabajadores en las distintas fases de la pandemia. En todas ellas, la población ha actuado con responsabilidad y para mantener el virus a raya no podemos bajar la guardia. La crisis sanitaria nos ha hecho más resilientes y el Gobierno, como decía, ha actuado con determinación para proteger la salud de la población. Y por ponerles un ejemplo de algunas de las actuaciones que hemos desarrollado desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que me satisface compartir, ha sido la de impulsar la fabricación nacional de productos higiénicos sanitarios con el propósito de reducir nuestra dependencia de terceros países. Nuestro objetivo era fortalecer el sistema sanitario y lograr una reserva estratégica de material médico, de equipos de protección, para abastecer no solo las necesidades del Sistema Nacional de Salud, sino también del conjunto de la población, una reserva que está permitiendo afrontar y gestionar los nuevos rebrotes de una forma más eficaz. Y esto quiero también agradecer. Ha sido, sin duda, el apoyo que tuvimos de empresarios y trabajadores de toda España. Ha permitido poner en marcha esta estrategia, adaptando sus sistemas de producción, contribuyendo, en definitiva, a reforzar nuestras capacidades productivas de materiales tan necesarios. Y junto a la crisis sanitaria tuvimos que hacer frente a otro desafío que era amortiguar el impacto económico y social provocado por la pandemia. En los meses más duros aprobamos una ambiciosa red de seguridad para proteger el tejido productivo y el empleo y al mismo tiempo para facilitar la reactivación de la economía para que fuera más rápida y más sólida. El extraordinario despliegue de la línea de avales ICO, que ha permitido asegurar a las empresas liquidez, pero también los expedientes de regulación de empleo que han protegido el conjunto de nuestra base laboral, son sin duda los hitos o algunos de los hitos más importantes de este plan de choque. También la prestación extraordinaria que aprobamos para trabajadores autónomos o el ingreso mínimo vital, que sin duda es un instrumento al servicio de la población más vulnerable. Junto a estos instrumentos, quizá los más conocidos, también me gustaría destacar algunas líneas específicas de financiación aprobadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como la línea de CERSA para autónomos y pymes con 500 millones o una línea de CESCE que está permitiendo movilizar más de 2.000 millones de euros en apoyo a las empresas exportadoras para que efectivamente el sector exportador, del que mañana presentaremos un plan de choque, estuviera fortalecido, o el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dotado con 10.000 millones de euros. Pero también durante estos meses más duros de la pandemia trabajamos para aprobar planes sectoriales de reactivación de sectores estratégicos como la automoción, como el turismo. Le recuerdo, por ejemplo, el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de automoción, dotado con más de 3.750 millones, con acciones tanto de reactivación de demanda como de modernización de plantas productivas, o el plan de reactivación del sector turístico, dotado con 4.260 millones para mantener a España como líder turístico, centrando los esfuerzos en conseguir un destino turístico seguro, sostenible y digital. Medidas que se alinean sin duda con otras en las que estamos trabajando, como un plan de impulso de comercio interior, como un plan de choque que presentaremos mañana de apoyo a la internacionalización y que sin duda nos están permitiendo combinar esa doble faceta de planes de choque, planes de resistencia, junto con los planes de reactivación económica. Todos estos instrumentos, sin duda, una vez, y ahora daré algunos datos, están siendo eficaces, nos han permitido ir adaptando
nuestra economía también a la evolución de la pandemia, nos están permitiendo afrontar mejor la llamada segunda ola. En definitiva, hoy estamos mejor preparados. Y ante la incertidumbre que supone vivir aún con el virus, es necesario proporcionar a los agentes económicos y sociales certidumbre, generar confianza. Sin duda, certidumbre y confianza son dos ingredientes necesarios para reactivar nuestra economía. Las recientes noticias sobre los avances de las vacunas nos aportan un rayo de esperanza. Sin duda, disponer de una vacuna o tratamiento eficaz va a condicionar el impacto de la pandemia en la salud, pero también el impacto económico y social. Y ante esta elevada incertidumbre me gustaría trasladarles algunas certezas sobre la situación de nuestro país. La primera, la extraordinaria capacidad de recuperación de la economía española cuando somos capaces de controlar el virus. Hemos crecido un 16,7% en el tercer trimestre, por encima de las expectativas, y hemos sido una de las economías con mayores crecimientos en Europa. Pero también otra de nuestras fortalezas ha sido la capacidad de creación de empleo. Se han creado más de 500.000 de puestos de trabajo en el tercer trimestre y más del 80% de los trabajadores de ERTE ya se han incorporado a sus puestos de trabajo, acompañado por un notable aumento de las horas trabajadas. Y la tercera certeza que quería compartir es que este resultado, esa capacidad de recuperación económica, esa capacidad de generación de empleo ha sido posible en parte gracias a las medidas que hemos ido desplegando para proteger el tejido productivo, el empleo, las rentas, lo que sin duda está facilitando una recuperación gradual de nuestra economía y el empleo. Hemos hecho un extraordinario esfuerzo para minimizar el impacto económico de la primera ola y para apoyar la reactivación económica, y estos son algunos de los datos que quería compartir. Unos planes de choque que también han tenido un elevado coste fiscal, representan en torno al 5% del PIB y el 15% del PIB cuando incorporamos las medidas de liquidez como los avales públicos, otros tipos de créditos. De no haberse tomado estas medidas, según nuestras estimaciones, el PIB hubiera caído un 25% y se hubieran destruido 3 millones de puestos de trabajo. De ahí la envergadura, como digo, de esta respuesta que fue sin duda necesaria para proteger rentas, para proteger empleos, para proteger en definitiva nuestro tejido empresarial. Un coste plenamente justificado porque, como digo, ha permitido no solo proteger a nuestro tejido empresarial, sino también sentar las bases para la reactivación. Desde el Gobierno hemos actuado, pero sin duda lo seguiremos haciendo, tomando todas las medidas de apoyo y estímulo que sean necesarias. Y lo vamos a hacer apoyándonos en el diálogo social con los sindicatos y las empresas, que sin duda está resultando una herramienta muy útil para afrontar la pandemia con determinación y unidad de acción. Hoy mismo creamos la Mesa por la Recuperación resiliente, la transformación y la reactivación de la economía española en el marco del diálogo social, que, como digo, sin duda se configura como una de las herramientas claves para apoyar la acción del Gobierno. También me gustaría destacar de este diálogo social el último acuerdo social al que llegó el Gobierno con los sindicatos y las patronales en relación con reforzar la protección de los ERTEs, de los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo, como el transporte, la hostelería. Se recuperó también en ese último acuerdo social la prestación extraordinaria para autónomos, sin duda un esfuerzo necesario en el marco de este diálogo social que está siendo, como decía, una herramienta también de estabilidad, de certidumbre para el conjunto de los actores económicos. Como decía, estamos mejor preparados para afrontar la llamada segunda ola, contamos con mejores instrumentos para dar respuesta a esta pandemia y sobre todo para minimizar su impacto. Sin embargo, seguimos, como no, estudiando, lo decía, medidas, instrumentos para dar certidumbre, para dar seguridad a los agentes económicos en esta segunda ola. Estamos haciendo una revisión de algunas de las medidas que han quedado ya sin vigor para volverlas a poner en la agenda como consecuencia de estas nuevas restricciones que afectan sobre todo al sector de la hostelería y el comercio, reiterando un compromiso que creo que pusimos de forma muy acertada en la agenda, y es no dejar a nadie atrás.
Mañana, de hecho, llevamos al Consejo de Ministros algunas de las medidas de refuerzo a la solvencia empresarial, ampliando hasta el 30 de junio la posibilidad para suscribir ICOs. Vamos a extender, además, el periodo de carencia para que dispongan de hasta 3 años más para devolver los préstamos. Hablamos de pasar de 5 a 8 años y, además, vamos a incluir también medidas relacionadas con el régimen concursal y ampliaremos la financiación también dirigida a empresas exportadoras con 1.000 millones más, teniendo en cuenta la buena acogida que estos fondos han tenido para reactivar la demanda externa, que a nuestro juicio va a ser un efecto dinamizador de la economía española, como lo fue en la crisis del 2008. En definitiva, como decía, medidas para evitar que empresas que son viables acaben cerrando por problemas de solvencia causados por la caída transitoria de la actividad. Tenemos que seguir manteniendo la capacidad de recuperación y hacer frente a la crisis para que no cause daños estructurales a nuestro tejido productivo y, por lo tanto, podamos efectivamente relanzar la economía con bases más sólidas. Y junto a estas y otras medidas que, como digo, estamos analizando, me gustaría destacar una herramienta que va a ser imprescindible, yo diría la gran herramienta para apoyar la recuperación económica y social en los próximos meses. Esta herramienta son los presupuestos generales del Estado del 2021, que, como saben, actualmente ha superado la votación de las enmiendas a la totalidad, se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario. Nuestro país dice adiós, después de varios años, a unos presupuestos que responden al pasado, que abren la puerta definitiva al futuro de estabilidad, de progreso, unos presupuestos que constituyen un verdadero proyecto de país que tanto necesitamos. Es urgente abordar ese proceso de recuperación y es importante hacerlo acelerando las transformaciones que la economía española necesita, transformaciones que, por cierto, la pandemia ha acelerado. El Gobierno, como saben, va a incluir en los próximos presupuestos 27.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan que se desarrolla en torno a 4 grandes transformaciones en las que el Gobierno ya venía trabajando dentro de su estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la reducción de las brechas sociales y territoriales. 4 líneas de trabajo que son sin duda cruciales para dar una respuesta a nuestro país y poner en marcha y acelerar la recuperación económica y social. Los nuevos presupuestos, además de reforzar las medidas para luchar contra la pandemia, también incorporan potentes instrumentos para reactivar la economía y para hacer frente al futuro con determinación y certidumbre. Y en este sentido espero que contemos con el respaldo de los agentes económicos. Hoy hemos podido trasladar en esa mesa que se ha constituido las principales palancas de estos presupuestos y, por supuesto, contar también con el respaldo de las fuerzas políticas, invitar a todos a sumarse al apoyo a unos presupuestos que sin duda son los que necesita este país, unos presupuestos que van a permitir desplegar el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que sin duda suponen una oportunidad única para poner a prueba la buena política, para facilitar los acuerdos, en definitiva, para propiciar las soluciones que nos pide la ciudadanía. Es el momento, y me escucharéis mucho los que me conocéis, de reforzar el diálogo, de reforzar el consenso, de dejar la crispación y el desencuentro, porque está en juego el futuro de España. Y la pandemia es algo que también me gusta trasladar en estas reflexiones, ¿no?, que comparto con vosotros. No puede pararnos. Sin duda, las restricciones de movilidad, las restricciones de actividad económica, hoy lo hablábamos, nos está sometiendo también a cierto desasosiego, a cierta desconfianza. De ahí que el despliegue de estas medidas lo que quieran es sentar las bases de una confianza para hacer frente a la pandemia con mayores garantías. Debemos de ser capaces de convertir esta crisis en una oportunidad, de aprovechar este momento para acometer la modernización de nuestro modelo productivo y, sin duda, para eso es clave actuar en 3 sectores que dependen de mi ministerio: la industria, el comercio y el turismo. Y para ello vamos a movilizar en los presupuestos del 2021 4.860 millones de euros, la mayor inversión pública de la historia, para apoyar de forma directa la reactivación de la industria, el comercio y el turismo. Representa un incremento del 74% respecto al presupuesto prorrogado del 2018. Inversiones necesarias, decía, para modernizar nuestro modelo productivo, para hacerlo más resiliente, sostenible y digital, y para ello vamos a priorizar
proyectos de digitalización e innovación tecnológica, el acompañamiento a la gran industria electrointensiva, el apoyo a los emprendedores, a las pymes y a su internacionalización, la modernización de áreas comerciales y el comercio rural o de proximidad, el apoyo a proyectos de digitalización y sostenibilidad del sector turístico y el mantenimiento del patrimonio histórico para uso turístico, entre otros. Para la absorción y el despliegue de esta enorme cantidad de recursos va a ser imprescindible, yo diría necesaria, la colaboración público-privada, así como la cooperación entre distintos ámbitos administrativos, las comunidades autónomas, corporaciones locales, cabildos o consels, diputaciones, que son parte también de la estructura administrativa de España. El objeto es diseñar entre todos el plan de recuperación para invertir de manera más eficaz y eficiente estos fondos europeos. Y para favorecer la ejecución ágil y transparente de los fondos, antes de final de año, ya ha anunciado el presidente, y yo lo quiero también reforzar en esta presentación, vamos a tramitar la aprobación de un Real Decreto Ley de modificación de diversas normas jurídicas, entre ellas la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Subvenciones o la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, con el objeto de ofrecer flexibilidad para garantizar la ejecución de estos fondos, porque sin duda estos fondos suponen una oportunidad para abordar la reactivación económica, especialmente en los ámbitos que son de mi competencia, el turismo, la industria y el comercio. Y muy brevemente trasladarle algunos de estos proyectos tractores que hemos incorporado en el presupuesto, que estamos ahora en una escucha activa con agentes sociales y económicos, con el conjunto de administraciones públicas, para mejorar, para conseguir entre todos diseñar este plan, este proyecto de país tan ambicioso que tenemos entre manos. En el ámbito del sector turístico, todos coincidimos en el impacto tan negativo que ha tenido la pandemia. Vamos a movilizar en los presupuestos del 2021 1.350 millones solo desde la Secretaría de Estado de Turismo, digo porque la política turística, la política comercial y la política industrial son políticas transversales a toda la acción del Gobierno, y eso hace a veces difícil, ¿no?, canalizar todos los recursos en torno a estos grandes sectores económicos. Decía que solo desde la Secretaría de Estado de Turismo vamos a movilizar 1.350 millones. Abrimos la semana pasada ya un amplio proceso de participación de todos los agentes públicos y privados con la celebración del Consejo Español de Turismo para identificar proyectos tractores para el desarrollo de un plan de modernización y competitividad del sector turístico, en una apuesta decidida y ambiciosa por modernizar nuestro modelo turístico, por reforzar la digitalización y la sostenibilidad del sector como palancas de competitividad. La industria es otra de las prioridades en la agenda del Gobierno. Los presupuestos en industria van a movilizar 2.930 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 100 millones de euros respecto al presupuesto del 2008. Vamos a poner en marcha también nuevos proyectos de apoyo al sector industrial, programas integrales en el ámbito de la generación de valor en cadenas de valores tan importantes de sectores tan importantes como el sector de automoción o el sector aeronáutico. La inversión en 2021 en estos proyectos tractores será de más de 1.200 millones de euros, y el programa incluirá medidas de acompañamiento en los ámbitos de la transformación ecológica y energética de nuestra industria y la transformación digital. Y también quiero compartir dos proyectos novedosos que hemos incorporado también en el presupuesto. Uno tiene que ver con el hidrógeno verde para aprovechar su implementación en la industria, pero también en el ámbito de la movilidad sostenible y en el ámbito de las baterías. Me habrán escuchado mucho hablar sobre, bueno, pues un gran proyecto, yo no sé si personal, pero desde luego en el cual estoy trabajando de forma insistente, que es lograr tener la cadena de valor de las baterías para poder acelerar la transición de la movilidad eléctrica en nuestras plantas industriales. Sin duda, proyectos muy alineados con la descarbonización de la economía, con la autonomía estratégica que necesita la Unión Europea. Lo hemos visto mucho con la pandemia, la necesidad de contar con soberanía industrial, y es algo en lo que no solo estamos trabajando en España, sino también en el ámbito de la Unión Europea, porque hemos visto cómo, bueno, las cadenas globales se han desequilibrado y por lo tanto necesitamos esa autonomía, esa capacidad de definir cadenas dentro de la Unión Europea para no depender de terceros mercados que han supuesto bastantes quebraderos de cabeza, sobre todo a la Secretaría de Estado de Comercio y a nuestras redes comerciales en el exterior.
Vamos también a incrementar de forma sustancial el apoyo a la gran industria electrointensiva, movilizando 320 millones de euros, y está dentro también del plan de recuperación como reformas en el marco de este plan, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que, como saben, va a permitir crear un marco estable y predecible para la industria de nuestro país. Y en el ámbito del comercio, pues vamos a movilizar también una inversión de más de 520 millones de euros. El comercio también, el comercio de proximidad, es uno de los sectores más afectados por la pandemia en estos momentos, también con restricciones importantes, pero sobre todo con un elemento que es la pérdida de confianza de la población. Pero yo quiero también, y lo estamos haciendo con una campaña por toda España, hacer un reconocimiento al comercio, también al sector turístico y a la industria, que se han volcado para ser parte de la solución a la pandemia. Lo decía con la industria y las capacidades industriales. En el ámbito del turismo fuimos capaces de poner en marcha, si lo recordáis, hoteles medicalizados. Siempre ha estado ahí, y el reconocimiento, desde luego, de esta ministra. Y en el ámbito del comercio, porque han sabido adaptarse con una agilidad y una flexibilidad a las nuevas formas de distribución y al canal online, que durante el confinamiento pues ha sido la puerta de entrada y el abastecimiento de muchos de nuestros hogares. Para el comercio vamos a movilizar también, como decía, en el caso del comercio interior, más de 100 millones en la modernización de mercados municipales, diarias comerciales, sobre todo focalizados también en las zonas de afluencia turística que necesitan de una reconversión para que sean también un espacio de turismo de compras, y lo vamos a hacer con las entidades locales y las comunidades autónomas, mejorando toda la red de establecimientos comerciales, incorporando criterios tecnológicos e innovadores, pero también la sostenibilidad como eje de todo nuestro plan de actuación. Y en el ámbito del comercio exterior, mañana presentaremos un plan de choque en el que hemos movilizado más de 2.600 millones de euros y reforzaremos nuestro programa de política exterior en el ámbito del multilateralismo, con una mayor capacidad de penetración de nuestra empresa y de nuestros productos en los mercados internacionales, defendiendo a la empresa española, su reputación, y sin duda de la mano de COE y de la Cámara de Comercio, que, como sabéis, son socios en este objetivo. Y sin duda la política exterior tiene que ser, estoy convencida, y lo va a ser también, un pilar de recuperación, como lo fue en el año 2008. Y me gustaría terminar, para pasar al debate, con una última reflexión. Hablaba de incertidumbre. Desde luego, desde el Gobierno somos muy conscientes de que la incertidumbre no cesará hasta descubrir la vacuna o un tratamiento eficaz, y de que quedan todavía meses duros por delante, y por eso necesitamos ofrecer, lo he dicho, seguridad, certidumbre a los agentes económicos y sociales. La aprobación de los presupuestos generales del Estado, sin duda, es una señal clara de compromiso con la recuperación económica y la modernización del país, pero también es una señal muy importante de estabilidad. Las recientes noticias hoy mismo de la efectividad de la vacuna de Moderna, la semana pasada de la vacuna de Pfizer, sin duda es una noticia positiva, una noticia que permite tener certezas sobre el control de la pandemia y generar también confianza a los operadores económicos y sociales. Lo hemos visto con el impacto tan positivo que tuvo en las bolsas, que es un indicador adelantado también de los resultados del control de la pandemia. En los próximos meses tenemos que afrontar no solo el reto de seguir controlando la pandemia, sino sobre todo afrontar el reto de la recuperación económica y social. Es un reto colectivo, no es un reto del Gobierno, insisto, es un reto colectivo que nos invita a todos, al Gobierno, al resto de administraciones públicas, a los agentes sociales, a los partidos políticos y al conjunto de la sociedad. Un enorme reto, pero también una oportunidad extraordinaria para abordar transformaciones que necesitábamos antes de la pandemia y que sin duda se han hecho imprescindibles y urgentes. Todos somos conscientes del momento histórico de que vivimos y de que esta oportunidad no la podemos desaprovechar. Y termino con una última reflexión. Como decía, llevamos años de bloqueo, necesitamos un nuevo horizonte político de acuerdos, de consenso, tal como se hizo en la transición, que nos permita abordar este proceso de recuperación, de transformación y, en consecuencia, de resiliencia de nuestra economía. Muchísimas gracias, espero haber incitado el debate, seguro que sí, para poder tener un diálogo constructivo sobre los retos, las oportunidades y, sobre todo, cuál es, ¿no?, el papel
que la industria del comercio y turismo ha tenido, tendrá y estoy convencida que será pilares de recuperación y crecimiento, pero sobre todo bienestar social. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos media hora para el debate, que yo creo que está muy bien. Hemos sido todos muy cortos. Yo como moderadora, pues puedo dar la palabra a personas que no la pidan, luego al que se la dé, si no quiere hablar, que no hable, pero luego sí que daré la palabra a alguna persona que veo por aquí, amiga. Y Empiezo yo. Empieza. Bueno, a ver, la ministra ha dejado encima de la mesa muchos temas. Entonces, me vas a dejar hacer 2 o 3 preguntas seguidas porque yo creo que hay mucha tela que cortar, ministra. Vamos a los datos. Bruselas confirma que España registra no solo la mayor caída del PIB, sino también del empleo en toda la zona euro. Las perspectivas del FMI y del Banco de España son peores que en la crisis de 2008 y sobre todo son peores que en otros países europeos. ¿Por qué España está peor que otros socios de Europa? Bueno, hablábamos, ¿no?, de la necesidad de modernizar nuestro modelo productivo. Sin duda, el impacto de la pandemia, sobre todo en el segundo trimestre, responde a un impacto muy importante que ha tenido en uno de los sectores más afectados por la pandemia, que es el sector turístico. Eso hace que el impacto, como decía, del segundo trimestre haya sido mayor que el de otras economías y, por lo tanto, el crecimiento medio en 2020 se espera, como bien señalabas, por debajo de lo que con un menor peso del sector turístico hubiéramos tenido. Dicho lo cual, yo quiero poner en valor también el rebote que tuvimos en el tercer trimestre. El tercer trimestre hay que tener en cuenta que el sector turístico seguía cerrado. Hay que tener en cuenta que afrontamos durante el verano también rebrotes importantes en comunidades autónomas muy importantes en España, como son Cataluña, como son, por ejemplo, Aragón, y por lo tanto, a pesar de convivir con esa situación de incertidumbre y esa situación de restricción, hemos conseguido crecer muy por encima de las expectativas. Por lo tanto, la conclusión es que este año, efectivamente, como consecuencia de sectores que están parados y que van a ser, yo creo que una parte muy importante de la recuperación el año que viene, una vez que consigamos algo que es un objetivo compartido de todos, que es garantizar la movilidad segura. En eso estamos, hemos puesto ya como requisito los test en puertos y aeropuertos. No es suficiente, tenemos que tener una estrategia compartida en el ámbito de la Unión Europea. Hay un elemento que me oyen decir mucho, los 3 ámbitos que tengo que gestionar, y es que es cierto que Europa da una respuesta muy distinta a la que dio en el año 2008, donde en el 2008 había recortes, hoy hay
yo espero que efectivamente pues podamos tener pronto noticias de la Comisión de la Autorización, insisto, no solo de antígenos, sino de cualquier portfolio de test que con las garantías sanitarias correspondientes podamos implementar en nuestros puertos y aeropuertos, como se está haciendo en estos momentos estas pruebas diagnósticas en territorios españoles de forma masiva a la población, los cribados. Gracias. Pedir disculpas a los que están escuchándonos online. No ha sido culpa nuestra, se ha caído la línea, pero creo que ya nos están escuchando de nuevo. María, tú tenías otra pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, al hilo de lo que decía Juan, lo cierto es que el sector turístico efectivamente es uno de los sectores, si no el que más riqueza aporta al país, ¿no? Creo que está por encima del 14%, 14,5% del Producto Interior Bruto. Yo creo que este verano, ministra, en algún país ya se hacían pruebas, no sé si exactamente test, pero se hacían ya pruebas en los aeropuertos de llegada en Alemania, creo recordar, en Italia, no sé. Hemos tardado un poco en España en poner en marcha este tipo de iniciativas que reclamaba el sector, reclamaba la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha llegado al final tan tarde? En Canarias ya ha entrado en vigor este fin de semana, sin ir más lejos. ¿Qué está pasando? Bueno, decía, nosotros desde la responsabilidad que es dar respuestas coordinadas en el marco de la Unión Europea, trabajamos con el calendario que la Comisión Europea nos marca. Hay distintas iniciativas que han adoptado algunos países, también algunos aeropuertos para proporcionar a sus viajeros los test. Ninguna con el procedimiento que nosotros aprobamos la semana pasada. Nosotros garantizamos en ese procedimiento toda la trazabilidad del viajero y, por lo tanto, podemos aspirar a hacer pruebas piloto. De hecho, se ha propuesto, en el caso de Radar COVID, por ejemplo, se hizo una prueba piloto en La Gomera y somos partidarios de hacer pruebas pilotos, pero tenemos que garantizar efectivamente que cuando tomamos una medida del rigor que tomamos la semana pasada con la obligatoriedad de los test en puertos y aeropuertos, en todos los aeropuertos y puertos españoles, y con la garantía de que si no vienen con test, entonces hay una prueba diagnóstica que hace Sanidad Exterior, como digo, la envergadura de esa medida, que yo sepa, si no somos el único, somos de los pocos países ahora mismo que está ofreciendo esa seguridad en el viaje. Pruebas piloto ha habido, algunos aeropuertos efectivamente que ofrecen al cliente, donde el cliente paga esa prueba diagnóstica porque están concertados con empresas privadas y nosotros hemos esperado a tener las certezas para tomar la medida y, de hecho, como digo, somos de los países pioneros a la hora de adoptar esa medida y lo que necesitamos es un mayor portfolio de test para que efectivamente, como señala Juan, pueda ser accesible al conjunto de viajeros el viajar y que no esté limitado a aquellos que, pues por el trayecto que hacen y el coste excesivo sea disuasorio. Está con nosotros del Confidencial Digital Javier Luengo. Javier, no sé si quieres... ¿No te veo? Ah, sí, Javier, no sé si quieres preguntar algo. ¿No? Bueno, me pedía la palabra que yo sí le iba a dar porque cambiaba un poco de tema de Carrefour. A ver si encuentro el nombre exacto. David Martín, que está aquí. Buenas tardes, ministra. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes estos minutos. Dos preguntas, una muy tradicional por parte de nuestro sector y otra probablemente más de circunstancias. Hablamos de palancas de recuperación económica, de recuperar ese turismo que tanto honor y tanto orgullo a nuestro país, pero nos encontramos que todavía muchas ciudades de España, que son ciudades turísticas, el comercio no tiene la libertad de poder levantar sus persianas los domingos y los festivos. ¿Podríamos avanzar en esta unidad de mercado para que esa libertad sea una opción del comerciante y no la tenga únicamente el gran comercio electrónico que sí puede abrir 24 horas, 7 días a la semana? Esta es mi primera pregunta. Pues si quieres que la conteste. No, espera, no, mejor las dos. Sí, muchas gracias. Y la segunda hace referencia al proceso de vacunación, cuando bienvenido que sea que llegue. Evidentemente, el comercio de alimentación y sus empleados han sido un colectivo que está en primera línea de batalla y que son los que abastecemos de comida a la población. ¿Será uno de los colectivos profesionales prioritarios en el proceso de vacunación? Muchas gracias.
Bueno, empiezo por la segunda, porque ahí me vas a permitir que, primero por desconocimiento, porque es Sanidad quien está definiendo efectivamente, primero el poder disponer de las vacunas, en eso ya hay certezas y de hecho sabéis que ya hemos hecho compras públicas de vacunas para tener aprovisionamiento y poder efectivamente vacunar, si es posible, a finales de año y si no en el primer trimestre a un grupo importante de población. Y los colectivos, ahí ya sí que me vas a disculpar, trasladaremos en cualquier caso, como lo hacemos siempre, tenemos una buena interlocución con todo el sector comercial, trasladaremos esa prioridad para que efectivamente se tenga en cuenta, pero desconozco ahora mismo el criterio de priorización que se está adoptando, porque en estos momentos lo importante es disponer de esas vacunas, de ese portfolio. La noticia tan buena que hemos conocido hoy de Moderna, pues nos anima todavía más a efectivamente tener más certeza sobre que la vacuna pues está cerca de poderla tener y, como digo, habrá pues un desarrollo posterior para elegir esos colectivos. En relación con horarios y unidad de mercado, de hecho es un tema que venimos trabajando desde hace aproximadamente 2 años y medio que llegamos a la cartera. El debate está abierto, nosotros hemos sido parte del debate, es decir, no tenemos una posición, aquí está la Secretaria de Estado de Comercio, sobre la idoneidad o no de una medida que, como bien señalas, en algunas comunidades autónomas hay libertad total y en otras comunidades autónomas sí planteamos un debate constructivo pues para decidir con la colaboración de las comunidades autónomas, que son con un marco estatal, pero son las comunidades autónomas las que tienen también competencia a la hora de decidir cuáles son sus horarios y, en definitiva, y ahí, pues predisposición absoluta para volver a abrir el debate. Estos meses hemos estado muy ocupados, efectivamente, pues en dar una respuesta a la pandemia, también desde el sector de la distribución. Agradeceros porque habéis sido, lo decía, parte de también, pues de la solución a esta crisis sanitaria. Desde luego, la cadena de suministro en España ha sido ejemplar. Yo digo que hemos sido la despensa de Europa y no me equivoco. Y es verdad que es un sector que se está viendo también muy resentido por la falta de turistas internacionales, que se nota en todos los sectores económicos y, por lo tanto, esos vasos comunicantes de poder reactivar el turismo también, para reactivar el comercio, para reactivar el consumo de estos turistas. Por lo tanto, abiertos al debate y lo reincorporaremos a la agenda de temas que tenemos de cara a también como reforma en el plan de recuperación puede ser un elemento importante para incorporarlo. No sé si la Secretaria de Estado de Comercio, por alusiones, Xiana, ¿quieres decir alguna cosa? Bueno, reafirmarme en lo que comentaba la ministra, realmente ese debate es complejo porque la competencia está transferida a las comunidades autónomas. A nivel estatal se fijan unos mínimos que todas tienen que cumplir y no en vano hay ya jurisprudencia y sentencias del Tribunal Constitucional respecto a la interpretación de la Ley de Unidad de Mercado en referencia, por ejemplo, al comercio, con lo cual es un tema complejo, ¿no?, donde el margen de actuación por parte del Estado es realmente muy limitado. Eso sí, somos muy conscientes del vaso comunicante que supone tener un comercio en España que está dimensionado no solo para los 47 millones de habitantes que somos, sino para los 83 millones de turistas que recibimos y, por tanto, como comentó antes la ministra, pues parte de los presupuestos ya incluidos en los presupuestos generales del Estado para el año que viene, incluyen también partidas para la rehabilitación y transformación del comercio en zonas de gran afluencia turística. Una partida que totaliza 100 millones, de los cuales la tercera parte ya entran en ejecución el año que viene. María, ¿tenías otra pregunta, me decías? Sí, me quedan ahí un par. Voy con la primera. Hablaba, ministra, de la necesidad de diálogo. Estamos en momentos en los que creo que todos los presentes coincidimos en que es muy importante el diálogo, que haya acuerdo, ha dicho, que haya consenso. Ha hablado incluso de esos acuerdos de la transición. ¿En qué lugar queda, en medio de todo esto, ese acuerdo, ese apoyo a los presupuestos de Bildu? ¿Cómo se conjuga, cómo se pueden conjugar mayorías amplias de consenso que fortalezcan lo que se necesita en este país, que es el diálogo? Bueno, hemos centrado yo creo que mucho el debate
un acuerdo de presupuestos. Lo que el otro día se votó fueron las enmiendas a la totalidad. Haber sacado adelante cualquiera de las enmiendas hubiera supuesto una vuelta atrás. Estamos gestionando presupuestos del 2018, que yo lo decía, son presupuestos del pasado que no responden al desafío que estamos ni siquiera gestionando ahora, ni desde luego a la transformación que España necesita. Por lo tanto, el diálogo supone dialogar con todos, los que piensan igual y los que no piensan, y los que piensan diferentes. Y yo creo que la virtud del diálogo es llegar a acuerdos. Y en eso nos van a encontrar. El Gobierno creo que ha sido en esto ejemplar. Nosotros hemos activado las conferencias sectoriales que llevaban paradas años antes de que nosotros llegásemos. Estaba pensando, por ejemplo, en la de turismo, siendo tan importante el sector turístico, que los consejeros hasta que yo llegué no se conocían, no habían tenido la oportunidad de coordinar la política turística de este país con la importancia que tiene. Hemos celebrado, pues yo creo que más de 100 conferencias sectoriales, interlocución permanente con los sectores, y yo creo que esa voluntad de diálogo se ha reflejado también en el marco del diálogo social. Acuerdos como el salario mínimo interprofesional, los 3 acuerdos para proteger el tejido empresarial y el empleo, y hoy, bueno, pues una vez más, digamos, en una foto que es singular, pero que dice mucho de un momento difícil en el que el diálogo social se pone al servicio de la sociedad. Por lo tanto, yo soy más de diálogo y consensos que de vetos. Creo que para vetar hay que proponer una alternativa. Yo, al menos, si voy a tener ahora la oportunidad de defender mi presupuesto porque ha pasado el trámite de enmiendas a la totalidad, en el año 2019 ni siquiera pudimos defender el presupuesto porque se vetó por causas muy distintas. Se vetó al Gobierno porque había que desgastarlo, y a mí me gusta, yo he sido 3 años portavoz de presupuestos, a mí me gusta hablar del contenido. No me gusta hablar del envoltorio, a mí me gusta hablar del contenido, porque en el contenido nos podemos poner de acuerdo. Ahora, si viene en un Lazo Rosa, si viene en un Ferrari o viene en un 600, pues puede venir como venga, viene con mucho trabajo, eso sí que os lo puedo garantizar. En un marco en el que hemos estado gestionando la pandemia y hemos sido capaces de sacar lo mejor de todos los departamentos para pensar en el futuro de España y poner en los presupuestos lo que nosotros creemos, insisto, creemos que es bueno para España, insisto, para dialogar. Porque si algo me ha enseñado ser portavoz de presupuestos es que el presupuesto que entra es muy diferente al presupuesto que sale, si hay voluntad de consenso. Por lo tanto, hablemos de las políticas, hablemos de los programas y hablemos de aquello que juntos nos permite construir un proyecto de país. Porque es que los sectores nos están pidiendo, la sociedad nos está pidiendo que nos pongamos de acuerdo. Nadie entiende esta crispación política. Todos somos personas y todos convivimos con amigos que incluso se preocupan por la salud política de España, ¿no? Y yo creo que la estabilidad es buena para el clima de negocios de este país. De verdad que hacemos nosotras, que gestionamos la política exterior de este país, hacemos bastante daño a la marca España con la confrontación al nivel que se está llevando, y por lo tanto busquemos la estabilidad, busquemos los consensos y demos una demostración también de que en momentos tan duros somos capaces de estar a la altura de esos acuerdos de la transición que consiguieron llegar a 40 años de prosperidad, como son los que hoy estamos disfrutando los que todavía no habíamos nacido en esos años. Hablando de acuerdo, perdona, María, al hilo de los acuerdos, está con nosotros el presidente del Foro Empresarial, Hilario Alfaro. No sé si quieres decir alguna cosa, le acercan un micrófono. Ahora te dejo. Es que tenemos poquito tiempo, por favor no me paséis más preguntas porque tenemos que ir cerrando. Y te voy a dar la palabra a todos. Muchas gracias, Paloma y María, y muchas gracias, Reyes, que sabes que te tengo cariño, pero hoy no estoy de acuerdo en prácticamente nada. Y lo siento tener que decir. Y empiezo por donde lo ha dejado María. A mí me parece que en los sectores, ni la economía, ni nada, estamos pidiendo pactar con Bildu. Eso, con esa gente, esa gentuza, no se puede pactar. Eso es así, y pregunta, por ahí, esa raya nos prometisteis que no la ibais a pasar y la habéis pasado. Nosotros, como sociedad civil independiente, no estamos dispuestos a tragar por ahí. Preferimos que antes que matar en la calle estén en el Congreso, pero un acuerdo no escrito entre todos los partidos de nunca pactar con esa gentuza. Eso, de entrada, porque María me lo ha puesto a capón.
Subir, y volviendo ya a la parte de economía, en rebotar en el tercer trimestre un 16%, cuando los 3 primeros meses hemos estado cerrados, tampoco es tan difícil. Lo raro es que solo sea el 16%. Los test, me suena el argumento, al mismo argumento que con las mascarillas. No, Europa no lo prohíbe, como ha dicho María. En Italia, en marzo, en Milán, ya se estaban haciendo test al llegar allí. Cuando volvíamos de la feria de Milán, no sé qué fecha, de fin de febrero, aquí, vamos, es que ni el papel de reconocimiento que luego se pidió. Yo creo que no vamos en la misma dirección, estamos llegando tarde a todo, las medidas no son las adecuadas, os hemos sugerido un montón de medidas, no hemos pasado de los hijos, que ya mañana se alargan, los ERTEs no podemos estar cada 3 meses a ver si se renuevan o no se renuevan, así no podemos vivir el mundo empresarial ni la sociedad civil. Luego, un tema que está muy bien, que es la aplicación de radar, pues resulta que la Comunidad de Madrid, como es de otro color, pues ni la promociona, ni la mueve, ni nada. Otro error. O sea, que no estoy hablando de un color político o de otro. Yo creo que la sociedad civil os tenemos que exigir a los políticos, seáis del color que seáis. Y ahora a vosotros os toca ahí estar. Muchas gracias y siento la discrepancia. Reyes, si me permites que Desde añada el cariño, algo para además. que lo englobes todo, que me pregunta Francisco Cal, socio, ¿para cuándo el pacto por la industria que permita alcanzar una participación del sector del 20% en el PIB? Y otra pregunta, que no tengo el nombre de la persona, ¿permitirán las inversiones en la industria electrointensiva resolver el problema de la producción de aluminio primario? Caso Alcoa. Bueno, en relación efectivamente con los 2 temas industriales, ¿no?, que me plantean, el Pacto por la Industria está dentro de nuestra agenda de gobierno. Yo lo incorporé nada más llegar y, vamos, no solo creo que sería bueno para este país, sino que, como decía, nos da un entorno también de estabilidad en el marco de la regulación industrial y de la apuesta industrial que este país necesita. Si con eso conseguimos incrementar el peso hasta el 20%, que es el objetivo que la Unión Europea nos marcaba ya para este año, pues sin duda sentaremos las bases de lo que la industria necesita. Y esto tiene que ver con la industria electrointensiva. El marco de ayudas de la industria electrointensiva está cambiando. Europa revisa cada cierto tiempo sus esquemas de ayudas y eso nos llevó a cambiar el marco con una serie de medidas que incorporamos dentro de lo que hemos llamado el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y que esperamos efectivamente que antes de final de año lo tengamos aprobado, porque la negociación con la Comisión no ha sido fácil para que entienda las singularidades, ¿no?, que tiene España, muy diferentes a las que tienen otros países de nuestro entorno en relación con la factura energética. Y comentas el caso de Alcoa. Pero hay muchas Alcoas, de Alcoa se habla mucho. Yo os tengo que decir que, bueno, pues hemos tenido que gestionar distintas crisis industriales, en algunas hemos conseguido efectivamente alternativas industriales. Estoy pensando, por ejemplo, en una planta pequeña de Vestas en Villadangos del Páramo, en León. Nadie apostaba por esa planta y hoy tenemos pues una planta productiva que ha incorporado ya casi 100 trabajadores, o los cierres de Cemex en Lloseta y en Gádor, en Almería, que están convirtiéndose ahora en plantas de producción de hidrógeno verde, ¿no? ¿Quién nos iba a decir, bueno, pues que esas crisis generarían oportunidades? El caso de Alcoa es singular, porque la empresa no busca una alternativa industrial y por lo tanto es muy difícil solucionar un problema cuando uno de los dos no quiere. Por lo tanto, bueno, pues seguimos defendiendo que esas capacidades productivas hay que mantenerlas y el empleo, lamentablemente, todo se ha judicializado, pero los tribunales nos están dando la razón de efectivamente la necesidad de que esas capacidades productivas se mantengan y por lo tanto, bueno, pues seguimos trabajando. Ya ha habido una nueva mesa de seguimiento con trabajadores y la Xunta, hay una unidad de acción, como la hubo también en el caso de Nissan, y creo que es en relación con lo que comentabais, ¿no?, del diálogo y la unidad, lo que está haciendo que podamos transitar por crisis industriales buscando oportunidades de futuro. El caso de Nissan, por compartirlo, hemos conseguido un acuerdo para que la planta no cierre hasta finales del año que viene, con una mesa de reactivación en la que estamos evaluando proyectos de reindustrialización para las 3 plantas de Barcelona, con sindicatos, con los municipios y con la Generalitat. Por lo tanto, de nuevo, bueno, pues las administraciones al servicio de los intereses de los trabajadores,
pidiendo a la empresa que sea parte de la solución. En el caso de Nissan lo está siendo y en el caso de Alcoa, como he señalado muchas veces, es el problema y por lo tanto, bueno, pues es más difícil buscar soluciones cuando de la parte de la mesa que nos tiene que ayudar, pues no quiere. Muy bien, María, ¿tenías una última pregunta? Sí. Bueno, para quien no lo sepa, la ministra es una inspiring girl. Es de agradecer el apoyo que siempre hace a las causas para defender la igualdad de oportunidades. ¿Qué podemos hacer, ministra, para que las niñas de hoy, las mujeres del futuro, se interesen también por la industria? Ese enfoque de género que, bueno, me imagino que en tu ministerio estáis apostando. Bueno, lo comentamos mucho, ¿no?, en las redes en las que participamos, María, y son los referentes, ¿no? Los referentes y luego acabar con los estereotipos. Tener referentes es muy importante porque yo creo que en la vida cada uno tiene que tener libertad para elegir lo que quiere ser. Esto nadie te lo tiene que imponer y eso en el pasado no era así. Yo en mis charlas, ¿no?, a las chicas pues les hablo de mi historia y yo no soy ingeniera porque alguien decidió que fuera economista, pero cuento que me casé con un ingeniero, con lo cual cerramos el círculo y dicho lo cual hay que acabar con los estereotipos, tenemos que acercar, yo creo que muchos sectores productivos con una visión de género que no tienen. Tengo que decir que conozco, bueno, en estos 2 años y medio bastante la industria española y siempre hay algo que pregunto en las plantas industriales, que es el porcentaje de mujeres. Cada vez es mayor, cada vez tenemos más referentes, cada vez tenemos más mujeres, no solo en puestos directivos, sino también en la cadena de valor de muchas empresas industriales y por lo tanto creo que ese es el camino, romper estereotipos, tener sin duda siempre alguien donde referenciarse para acabar con esas brechas y luego, bueno, yo tengo que agradecer también el papel invisible que hace la Escuela de Organización Industrial. De hecho, hoy mismo nos comentaba su presidente que nos van a dar un premio por un máster que tenemos de liderazgo femenino y yo creo que ahí también lo público tiene que estar al servicio de la igualdad de género y desde la Escuela de Organización Industrial, desde las políticas públicas que estamos desarrollando desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues intentamos efectivamente romper esas brechas, visibilizar que las mujeres son parte no solo de la población, sino que si contamos con ellas vamos a ser no solo más inclusivos, sino más eficaces. Eso los estudios lo referencian con incrementos del PIB, de la productividad y por lo tanto creo que esto es imparable. No, somos muchas, pero son muchos, ¿no? Y estoy mirando aquí a algunos compañeros, Ángel Gabilondo es parte también de este movimiento en nuestras charlas también, de incorporarles a ellos. Es muy importante que la sociedad, porque esto es una ola imparable donde los niños, las niñas, el conjunto de la sociedad tiene que romper, ¿no?, con esas barreras. Y hay una preocupación, y quizá con esto termino, salvo que haya alguna pregunta, que es cómo se está trasladando, ¿no?, la brecha analógica de género a la brecha digital. Nos preocupa muchísimo, sobre todo ahora, ¿no?, que tendemos a la digitalización y nos preocupa mucho. Estamos terminando de desarrollar un plan de capacitaciones digitales en el cual hay un enfoque de género transversal en todas las políticas que vamos a desarrollar, porque si ya en la brecha analógica hemos conseguido romper algunas barreras, en la digital pueden ser insalvables si no desarrollamos bien las políticas públicas para incorporar a las mujeres, no solo en las carreras STEM, sino en toda la cadena de valor. Por lo tanto, que sepáis, bueno, pues que ahí pronto presentaremos ese plan de capacitaciones digitales. Hoy, de hecho, hemos estado hablando con los sindicatos y la patronal en la reunión, parte de la reunión ha versado sobre la educación y la profesionalización de nuestro capital humano, las nuevas profesiones, donde sin duda la mujer tiene que ser parte y no se puede quedar atrás. Muy bien, por alusiones está aquí Ángel Gabilondo. Ángel, si te acercan un micrófono, si quieres decir alguna cosa o preguntar algo. Bueno, muchas gracias. Yo le iba a la ministra hablar de coordinación y cooperación y sé hasta qué punto lo dice vivido y de corazón y me parece que no hay más camino que ese. Quizá en todo caso, por complicarle la asistencia, le puedo nombrar la palabra comunidades autónomas, regiones, municipios, etcétera, porque habla de unas cantidades, por ejemplo, para planes de industrialización, pero luego cada comunidad va haciendo sus propios planes y hay que establecer espacios de coordinación con las comunidades autónomas. Las hay, los consejos interterritoriales, pero las comunidades siempre reclaman al gobierno y a ser posible le echan la culpa ya de paso. Y entonces yo lo que sí creo y quiero
y le deseo muchísimo éxito, ministra, en esa labor de coordinación y cooperación, que incorpore también en fin, esta estrategia de relación con las comunidades, que sé que lo hace, y con los municipios. Y si algo tengo que decir yo es que he vivido la experiencia de que esta ministra cree en esto de verdad. Muchas gracias. No sé si quieres decir alguna cosa. No, quería referenciar, si me permite, el alcalde de Alcalá de Henares, ya que está aquí, porque una experiencia, ¿no?, que hemos puesto en marcha hace pocos meses, todavía combatiendo el virus, que fue poner en marcha los planes de sostenibilidad turística en destino. Y hablo de este caso porque mientras estábamos en shock, mientras estábamos resistiendo, mientras estábamos viendo, ¿no?, cómo abrir nuestros negocios, bueno, pues en la proactividad, ¿no?, de pensar también en la reactivación económica, pusimos en marcha estos proyectos, conseguimos que 154 proyectos se presentaran, solo hemos podido financiar 25 y bueno, pues uno de ellos ha sido el de Alcalá de Henares, que yo os quiero felicitar, ha sido elegido el único municipio de la Comunidad de Madrid que va a poder desarrollar este proyecto. Esperemos que el año que viene, que contamos con más presupuesto, lo escalemos a otros municipios de la comunidad, pero agradecer porque es la parte quizá más invisible, la de los ayuntamientos. Desde luego nosotros le damos mucha visibilidad porque sabemos de la importancia que tenéis, no solo en dar respuesta a la pandemia, sino también la cercanía al comercio, la cercanía al ámbito de la industria o del turismo, que sois, bueno, los principales conocedores de la problemática, ¿no?, del destino. Así que gracias, alcalde, a todo tu equipo, se lo dije personalmente a María, porque mientras efectivamente estamos resistiendo, lo que quiero trasladaros con esta reflexión es que son muchos, María, Paloma, mucha gente en este país que está esperanzada con la reactivación económica, con salir de estos reforzados, con apoyarse en los programas europeos para, como bien decía Ángel, tener los mejores proyectos, las mejores ideas y agradecer a todos los sectores. Desde luego, ahora abrimos un ámbito de diálogo con comunidades autónomas y municipios, porque sin duda yo decía que este es un proyecto país, que esto no lo podemos hacer solos, que lo tenemos que hacer el conjunto de la sociedad, pero sobre todo animada de que sois muchos los que estáis trabajando pensando en el futuro, que no estáis parados, que esta pandemia no se está parando y que estáis dejando lo mejor de vosotros para ayudar a que esa tienda levante todos los días la persiana. Estamos ahora con una campaña de levantar una persiana es construir un país y sin duda lo poquito, ¿no?, que desde el gobierno o lo mucho que desde el gobierno, ¿no?, os queremos agradecer vuestro esfuerzo cada día, que sabemos que no ha sido fácil. El sector de la distribución, sabemos lo difícil que ha sido de que los trabajadores fueran a trabajar en los momentos más duros porque pensaban que se iban a contagiar y iban a morir. Eran situaciones personales dramáticas y en cambio han estado así. Que bueno, que acabar yo creo que con el reconocimiento, Paloma, María, a los grandes sectores que tenemos, los grandes profesionales, las empresas, los trabajadores que cada día se levantan para levantar esa persiana pensando que mañana será mejor y desde luego desde esta ministra y mi equipo a todo el gobierno trabajamos para que mañana sea mejor. Pues muchísimas gracias y yo creo que después de escucharte que están en tus manos, yo creo que 3 de las competencias más importantes para la economía en estos momentos tan complicados que todos estamos viviendo y que vamos a vivir, creo que después de escucharte nos hemos quedado todos más tranquilos, que está en buenas manos. Darte las gracias por estar aquí. Gracias Reyes, gracias Nicolás, gracias María y muchísimas gracias a todos los asistentes.